echar un pulso a Dios, de Juan Antonio Gallardo Ruiz, que es paisano, por cierto, de Orellana la Vieja, muy cerca de mi pueblo y de muchos de nosotros los que estamos aquí. Y si os parece, os leo unas pinceladas de su biografía. Juan Antonio Gallardo Ruiz nació en Orellana la Vieja, Badajoz, el día 6 de julio de 1949. De profesión contable, realizando sus estudios en la Academia Bilbao y acoplándose a las nuevas tendencias en centros de estudios financieros, en contabilidad y práctica y su análisis. Perfecciona estos estudios al realizar análisis de balances y auditoría de cuentas. Quiere ir más allá y termina tributación y asesoría fiscal. Enfocado en su partido para la vida política, aunque no lo ha seguido, realizó los siguientes cursos: Organización y funcionamiento de municipios, Pacto Local 1, Retórica y técnicas de comunicación, Undescam, Organización y funcionamiento de municipios, Pacto Local 2. En su vida laboral ha ejercido como director administrativo financiero en las diferentes empresas donde ha prestado su servicio. Como escritor dispone de 3 ejemplares: El concejal o la imprudencia del destino, Echar un pulso a Dios, o poemario Buscándome. Ha firmado sus libros en las ferias de Torrejón de Ardoz y Valladolid, presentaciones de sus libros en Torrejón de Ardoz, Biblioteca Central y Museo de la Ciudad, en Orellana la Vieja, Castuera, Torres de la Alameda, Campanario, diversas librerías, y sigue con su compromiso abiertos a otras localidades. Es miembro de la Asociación Tertulia Poética de Svan de Torrejón de Ardoz. En breve saldrá a la luz un nuevo poemario que formará parte de la colección Tras la Puerta que edita y financia el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Le damos un aplauso. Sí, bueno, el principio, todas estas cosas a mí me sobran. Yo nunca he querido poner un currículum a mi vida. Mi vida es como es y como la de cualquiera. Pero cuando empecé a entrar en política, alguien me dijo, si no tienes caca, o sea, no vale para nada. Bueno, pues como no vale para nada, habrá que apuntarlo de alguna manera. Ahora, en principio, Jesús nos va a leer un resumen de lo que es el prólogo del libro, y a continuación sigo yo con la presentación del mismo. ¿Se oye bien, no? Sí, se oye. No quisiera dejar con dudas mi sentir en los términos donde bebo para manifestarme. Solo lo he aprendido inicialmente en las enseñanzas básicas departidas por nuestros padres. Es lo que me impulsa a narrar sobre estos temas. Me ha costado mucho el negar la existencia de Dios, y mientras he vivido unos momentos de presión propia hasta conseguir escribir su nombre en mayúsculas, pero he impuesto y solo he considerado que lo que pretendía era escribir algo que os pudiera hacer pasar un rato tranquilo, inquieto, desesperante, hasta diría yo, incrédulo. Dios ha creado el mundo que conocemos para expandir el bien por todo ese mundo, y también me atrevería a decir que el mal, porque ahí está y solo ha salido de la creación que Dios llevó a término, y no encuentro otro lugar ni otro sitio de cómo ha aparecido el mal que no lo sea a través de Dios, pues Él lo creó. Y nos preguntamos, ¿hay otros planetas, otras galaxias? Aunque sin irnos más lejos, aquí en la Tierra, me viene a la memoria sin duda de ¿por qué Dios ha elegido a Israel como su pueblo? Si Dios lo creó todo, también por supuesto todos los planetas, todos los sistemas, todas las galaxias, es decir, todo lo conocido y por conocer. Pues aunque no esté en nuestro alcance el entenderlo y comprenderlo, sí lo estaría en el saber y esencia de Dios. Y después de esto, Dios elige a los israelitas. Creo que es un Dios limitativo, que sin límite a expandir su doctrina a unos pocos de seres humanos, y sí existen otros planetas cuando espacios perdidos. Ignoro si Dios ha terminado a día de hoy la creación. Ignoro si en la actualidad sigue castigando al ser humano como en el Antiguo Testamento, si los hombres se odian o se matan. Pero de una cosa sí estoy seguro, y es que después de este escrito me siento más cristiano que ateo, y más ateo que apóstata. No intento llevar al lector a la confusión.
pues desde mi interior tengo claro cuál es el sino de mi conciencia. Y a pesar de estas manifestaciones, conservo las enseñanzas de nuestros antepasados, aunque me siga costando el poder de entender estos principios. Debo hacer notar la libertad que Dios nos ha dado, y es más llegada esta al libre albedrío, donde puedo actuar bajo mi responsabilidad y con mis consecuencias. Los diferentes autores de los libros sagrados no coinciden en el desarrollo de los hechos. Por ejemplo, en el caso de Juan, en ocasiones no dicen lo mismo que Mateo, Marcos o Lucas. Por otro lado, hay libros o argumentos que la Iglesia no ha considerado importantes para que formaran parte de la Biblia, tal vez por su dureza o por otras circunstancias que no vinieran al bien común. Por ejemplo, el libro de Enoch, el Evangelio de Felipe y otros. Por último, quisiera dejar en el aire una pregunta a la que la Iglesia no se ha atrevido a responder desde su fundación. ¿Quién es el Espíritu Santo? Muy bien, pues Vaya. con esto esto no disparará. No. Pues empezamos a presentar el libro. Dar las buenas tardes, ya las tenéis. En todo caso, recoger algo más. En primer lugar, quiero dar las gracias al Círculo Extremeño de Torrejón, a Jesús, su presidente, a la Junta Directiva y a las personas que han hecho posible que este acto se lleve a término, dentro de lo que son las jornadas culturales de este año 2024. Quiero presentaros este libro que he titulado Echar un pulso a Dios. En primer lugar, y esto para mí es muy importante, quiero que nos envolvamos en un manto de confianza, queriendo entender que estos son los libros sagrados vistos desde otra perspectiva. Es decir, es lo que conocemos siempre como la Biblia, pero no como si alguien la ha leído, como la ha leído tal, sin recoger nada más, o como lo han enseñado nuestros padres que se han quedado en unos límites. Resulta complejo el hablar de si existió la creación tal y como nos la cuenta la historia, o si por el contrario debo tener presente la duda de la existencia de Dios. Quedo confundido por tantas ideas de los hombres respecto de su Dios, de aquel convencimiento de que es el único y verdadero. Y lo cierto es que si preguntas en cada esquina del mundo, siempre dirán que su Dios es el verdadero. Es posible que todos tengan razón. Es posible que todos estén equivocados. Y es posible que siempre sea el mismo Dios. La poca fuerza de algunos pueblos, con muchos dioses, que sí lo sabían, tenían claro que no eran reales y se decían: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Estaba claro que solo el interés personal era lo que movía a esos pueblos dentro de su temor o ignorancia. Cuando leemos los libros sagrados, podemos descubrir en su propia lectura que Dios en el Antiguo Testamento tiene un comportamiento duro, cruel e inapropiado para un Dios. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, les pone un Edén, un parque, para que lo cuiden y vivan en él, y les advierte: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocer el bien y el mal no comas, porque tendrías que morir. Cuando dice tendrías que morir, no quiere decir que come la fruta y cae, sino que tendrá que morir cuando le llegue la hora. Lo que nos conduce a creer que nuestros primeros padres en un principio eran inmortales. Me ilumina con esto que si ellos no comen de ese árbol tendrían que morir. Por tanto, serían inmortales como los ángeles, o tal vez serían de otra clase diferente de ser inmortal. Pero es posible que Dios creyera que ya serían muchos en casa y les pone una trampa, una prueba. Y digo yo, ¿tiene Dios tiempo para dedicarlo a esto? Y no les indica, al mismo tiempo que al lado de ese árbol
había otro que era conocido como el árbol de la vida. Y si llegaran a comer de él, vivirían eternamente. ¿O es posible que, siendo en principio inmortales, no sería necesario la existencia de un árbol de la vida? Pero no tenía que haber confundido con el primer árbol. Y es por eso que no se puede saber. Sin embargo, sí pone en marcha el árbol donde no deben comer. Aquí ya empieza Dios a tomar al ser humano como un juguete, al menos lo que es en el Antiguo Testamento. Siempre estaban desnudos. Nuestros primeros padres lo conocen. Nosotros le conocemos por aquello de la parra, una hoja de parra. No había parra en aquella época. Y si las había, no las usaban para esto. Siempre estaban desnudos y no sentían vergüenza. Hasta que Dios les coacciona y le conduce a un error provocado. Dios castiga al ser humano con mucha frecuencia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y lo pone en marcha con situaciones extremas. No permite a Moisés y a Aarón entrar en la tierra prometida. Castiga a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. El diluvio universal para acabar con la vida del hombre, pues se arrepentía de haberlo creado. Por un lado, dicen los expertos, se arrepentía de haberlo creado y así hacía una limpia de la maldad en el mundo, y por otro, acondicionar la tierra para un renacimiento, dejando paso libre a una nueva generación. No es de entender, pero ahí está. Aparece Noé como la salvación del hombre, la confusión de las lenguas, el sacrificio de Isaac, y va más allá en el periodo de Moisés, le dice. No sé si esto lo hemos llegado a leer en la Biblia, si esto nos lo han enseñado, nos lo han dicho nuestros padres, o no lo han dicho el sacerdote de nuestra parroquia. Pero Dios dijo esto a Moisés: no tendrás otros dioses rivales míos, no te harás ídolos, no te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo soy tu Dios. Soy un Dios celoso y reconoce Dios que puede castigar al hombre a través de sus hijos, de sus nietos o de sus bisnietos. ¿Qué sentido tenía haberle salvado de Egipto? ¿Qué Dios amenaza de esa manera a sus hijos? No adorar otros dioses. Luego, en aquel entonces, Dios reconoce que ya existían otros dioses, que no está Él solo. Y sin embargo, nuestra religión, cuando el sacerdote de nuestra parroquia nos lo cuenta, nos dice que hay un solo Dios. Nuestros padres nos enseñaban un solo Dios verdadero. En el Antiguo Testamento, Dios no ha dejado de castigar al ser humano. Moisés sale de Egipto para cruzar el Mar Rojo. En un momento determinado le dice: si me obedecéis y cumplís con mis leyes, no os enviaré las enfermedades que he enviado a los egipcios. Que Dios castiga al ser humano, a sus hijos, de esta manera. Si Dios, le tengo que obedecer a Dios por temor o por amor. Si no me obedecéis, os castigaré como hice con los egipcios, los 10 sentidos. Aquí Dios amenaza a su pueblo con el fin de que le amen. Desde mi punto de vista, en este caso es un Dios amenazador. Podríamos decir que todos estos castigos han sido forzados por echar incluso a Dios. Incluso a Dios, que no lo echa el autor ni el título del libro, lo echan esta gente. Justo aquí, ¿sabes que yo voy a leer? Sí, pero léelo eso. Sí, pero no te voy a decir lo que te quiero decir. El libro vale mucho, no por cueste dinero, me refiero al trabajo que lleva. Pero claro, si te le lees, me lo he leído. Si te lees, luego te deja pensando muchas cosas. Y yo no sé si la cabeza ya está para pensar tanto. Entonces, bueno, después de leer una novela de Cortázar. Le tengo que felicitar porque especialmente yo he leído los 3 libros y bueno, el primero es extraordinario porque se crea una historia así un tanto rara. Al final no está la historia rara. Es un libro. Es un libro, vale. Un libro de ficción. De ficción. Como Doña Conchero. Bueno, a mí me ha puesto ahí, te digo que yo he leído el libro y me ha gustado. Es un libro que hay que leerle con mucha tranquilidad, porque es serio.
Y efectivamente te dice una serie de cosas que, bueno, que si te da por pensarla, está en la vida, pero bueno, lo que nos han enseñado, nos han dicho y así. Aquí me ha pasado de su libro, sustrajo y voy a leer. Vengo en hacer un descanso, pues después de todo esto me siento cada vez más confuso. Y cuando vuelvo a retomar sobre estos temas, me pregunto, ¿en qué parte, qué día de la creación aparecen los ángeles? No descubro nada en mis investigaciones de que los libros sagrados hablen de la creación de los ángeles. El libro no dice nada de la creación de los ángeles. No dice nada que Dios creara a los ángeles en este momento o en aquel momento de la historia. Y vuelvo a preguntarme, ¿es posible que existiera una madre celestial? ¿Que por tanto los ángeles pudieran ser los hijos de Dios? Y a continuación ponme el versículo que es el 38 o 47. Lo escribe Job. En Éxodo, que es el 20:11, leemos que todo fue hecho en los 6 días de la semana de la creación. Entonces podemos decir efectivamente que la Biblia enseña que los ángeles fueron creados por Dios. Desde mi punto de vista, esto es solo una hipótesis que podría concluir en cierta, pero basándonos en esto mismo, podemos decir que Dios creó el mal. Ningún libro sagrado aporta información exacta de cuándo Dios creó a los ángeles. Podemos descubrir el enfado de Dios por la corrupción de los hombres y como de nuevo lo vuelve a castigar, con intención de eliminar a la especie humana. Lo tiene muy asumido, solo cree en la bondad de Noé para salvarnos. También viene en el libro del Génesis. En estos momentos, cuando te preguntas si Dios es bueno, las escrituras dicen que sí, que Dios es bueno, que actúa de acuerdo con lo que es correcto, verdadero y bueno. Sin embargo, su forma de proceder dista mucho de lo que es la bondad, sobre todo cuando mata a la humanidad que él mismo creó, contradiciendo sus cualidades benevolentes, omnisciente, bondadoso. Si todo esto es cierto, ¿por qué llegar a la situación del diluvio? Los niños no eran corruptos, un niño no tiene capacidad de ello, no conoce el mal, ¿cómo puede castigarlo? Es lo que me pasa para que es reflexión. Tengo que felicitarte porque has leído la historia sagrada, los evangelios, la Biblia en verso. La verdad es que hay que felicitarle porque has hecho un trabajo muy bueno, por lo menos bajo mi punto de vista, y sobre todo, guste o no le guste el libro, es un trabajo muy interesante. Creo que debería de. Muchas gracias.